En un escenario ideal, nuestro dataset vendría con los datos correctamente formateados y listos para ser analizados. Sin embargo, en muchos proyectos reales, no siempre trabajamos en ese escenario. Es común recibir datos desde archivos planos, reportes exportados o integraciones externas sobre las que no tenemos control directo. En estos casos, el texto puede venir con espacios innecesarios, uso irregular de mayúsculas, separadores distintos o formatos inconsistentes. En este dataset contamos con una llave única de cliente llamada root. Es un indicador chileno tributario, lo cual es ideal. Sin embargo, tener esta llave única no garantiza que venga escrita de forma consistente. Muy por el contrario, es habitual que el mismo root aparezca con puntos, sin puntos, con espacios, con guión o incluso sin guión. Asimismo, el nombre del cliente también es relevante para reportes, visualizaciones y validaciones operativas. Si no corregimos estos problemas en la etapa de preparación, las agrupaciones, los filtros y los cruces entre tablas se ven directamente afectados. En este video vamos a ver cómo Power Query nos permite estandarizar texto y crear columnas condicionales, incorporando lógica de negocio antes de llegar al modelo. Como les mencioné, contamos con un identificador como el root. Sin embargo, el nombre del cliente sigue siendo un campo clave. Se muestra en visualizaciones, se utilizan reportes y suele ser el primer punto de contacto con el usuario final. Por eso, también debe estar correctamente estandarizado. Lo primero que vamos a hacer es eliminar los espacios al inicio y al final del texto. Estos espacios no son visibles, pero rompen comparaciones y agrupaciones. Para esto vamos a transformar, luego formato, luego recortar. Luego eliminamos caracteres no imprimibles que pueden venir desde otros sistemas o procesos de exportación. Para esto vamos a transformar, luego formato, luego limpiar. Finalmente, aplicamos mayúscula inicial a cada palabra. Esto mejora la legibilidad y deja el texto en un formato consistente para análisis y presentación. Noten que no cambiamos el significado del dato, solo su forma. Cada transformación queda registrada como un paso independiente en Power Query, lo que garantiza trazabilidad. Ahora trabajamos con el root. Aquí no vamos a validar el identificador, ya que es un dataset ficticio. Solo vamos a normalizar el texto. Vamos a quitar puntos. Para esto vamos a reemplazar valores. Ponemos el punto y reemplazamos por vacío. Vamos a quitar los espacios. Ponemos un espacio con la barra espaciadora y reemplazamos por vacío. Ahora vamos a formatear el root. Para esto creamos una columna personalizada. Ingresamos la fórmula y damos en aceptar. No validamos el root, solo garantizamos que todos tengan el mismo formato, ya que es un dataset ficticio. Ahora vamos a agregar una columna condicional y la llamaremos tramos de ingresos. La configuraremos en alto, medio y bajo. Power Query evalúa las condiciones de arriba hacia abajo y asigna la primera que se cumple. Desde una columna de texto también podemos extraer información útil. En este caso, extraemos el dominio del correo electrónico. Esto nos permite analizar clientes por organización
tipo de identidad o procedencia. Para esto vamos a agregar columna, extraer, texto después del delimitador y agregamos arroba. Si observamos el flujo completo, vemos una lógica clara. Primero limpiamos el texto, luego normalizamos identificadores, después extraemos información y finalmente aplicamos regla de negocio. Este enfoque permite que los datos lleguen al modelo listos para ser analizados sin correcciones posteriores en visualizaciones o medidas. La preparación de datos no es un paso menor, es donde se define la calidad del análisis. En el próximo video trabajaremos con operaciones de combinaciones de tablas utilizando Merge fundamentales para integrar información desde múltiples fuentes.